¿Sabías que ha habido un total de 8 intentos por adaptar Dune a la pantalla? ¿O que en uno de estos hubo un guión hecho por el mismo autor de la novela y este fue rechazado? Hubo además alguien que quiso hacer una película de más de 12 horas. ¿Qué fue lo que provocó el fracaso de la versión de David Lynch? ¿Y qué otros directores reconocidos fueron contemplados para dirigir una adaptación? Todo esto y mucho más es lo que hablaremos en este video, en el que conocerás todas las veces que se intentó adaptar Dune a la pantalla. Cabe destacar que solamente tomaremos en cuenta las veces que se intentó adaptar la novela original, por lo que el spin-off Dune Prophecy no será tomado en cuenta en esta lista. Mi nombre es Iván Vázquez y les doy la bienvenida a Historias de la Producción. Comenzamos. Cuando se habla de los primeros intentos por llevar Dune al cine, viene a la mente el famoso caso de Alejandro Jodorowsky y sus excéntricas ideas. Sin embargo, antes que él, hubieron otras 2 personas interesadas por dicha adaptación. Se dice que la primera persona que tuvo la intención de hacer una película de Dune fue el productor de películas serie B, Roger Corman. Se reporta que en 1971 su productora, New World Pictures, adquirió los derechos fílmicos de la novela. Corman planeaba filmar la cinta el año siguiente en Checoslovaquia, algo un poco extraño, ya que en ese momento era un país comunista y Hollywood no era exactamente muy bienvenido. No se sabe mucho acerca de sus planes. Al final, su película no se realizó y los derechos fueron adquiridos por otro productor. Dicho productor fue Arthur P. Jacobs, responsable de las primeras películas de El planeta de los simios. Él deseaba tener como director a David Lean y a Robert Bolt como guionista, quienes ya habían trabajado juntos en la clásica película Lawrence de Arabia, en sus respectivos roles. Esta parecía ser una fuerte combinación para cargar con la tarea de adaptar tan compleja obra, pero al final, ninguno de los dos se integró al proyecto. Tras esto, el proyecto tuvo problemas para conseguir quién cubriera tan importantes roles. Para enero de 1973 ya se había completado un tratamiento de 52 páginas de la historia por parte de Rospo Pallenberg. Sin embargo, 2 meses después hubo una huelga de guionistas que paralizó el trabajo de escritura. Dicha huelga llegó a su fin el 24 de junio de ese mismo año. Lamentablemente, el proyecto se vino abajo cuando 3 días después, Jacobs falleció de un ataque al corazón. Su película se iba a filmar en Turquía en el verano del año siguiente y tendría un presupuesto de $6.8 millones. El proyecto fue cancelado y los derechos serían vendidos en diciembre de 1974, dando así pie al proyecto de Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky era un director que venía de hacer películas surrealistas como El Topo y La Montaña Sagrada. Un financista francés llamado Michel Seydoux, admirador del trabajo del chileno, le dijo que quería ayudarlo a producir lo que sea que él tuviera en mente, y la respuesta de Jodorowsky fue Dune. Lo curioso es que él ni siquiera había leído la novela en ese momento, tan solo había escuchado por parte de un amigo que era muy buena. Seydoux adquirió un castillo para que Jodorowsky se encerrara a hacer la adaptación del libro, y durante 1975 ambos emprenderían un viaje en búsqueda del gran equipo creativo. Para el director, este realmente era un trabajo de ensueño. Quería crear una experiencia única jamás antes vista, y para ello tuvo un montón de ideas bastante ambiciosas y locas. Para empezar, quería que la película durara más de 12 horas, a pesar de que los estudios le dijeron en repetidas ocasiones que la querían de 1 hora y media. Después, decidió que el Duque Leto sería un hombre castrado y que Lady Jessica quedaría embarazada por medio de una gota de sangre introducida en su aparato reproductor. Además, cambiaba el final de la historia, en el cual Paul moriría tras recibir un corte en la garganta, pero a cambio, su mente pasaría a ser parte de cada ser humano, convirtiéndose en una especie de ser omnipresente. Veríamos entonces a muchos personajes decir con su voz: "Yo soy Paul". Posteriormente, un anillo azul se formaría alrededor de Arrakis y dentro del planeta comenzaría a emerger vegetación, fauna y mares, y finalmente el planeta se teñiría de verde. En cuanto al equipo creativo, al cual denominó como sus guerreros espirituales, logró reclutar al ilustrador francés Jean Giraud, alias Moebius, quien realizó más de 3,000 dibujos y los diseños de los personajes principales para la película. A Dan O'Bannon, quien venía de ser el responsable de los efectos especiales de la película Dark Star y que en un futuro trabajaría también en Star Wars y Alien.
a Chris Foss, un ilustrador británico de portadas de libros de ciencia ficción, para que diseñara las naves, y al artista gráfico y escultor suizo H.R. Giger para que diseñara el mundo y la apariencia de los Harkonnen. Este último fue buscado por Jodorowsky después de que su trabajo le fuera mostrado por la persona a la que él quería para interpretar al emperador, ni más ni menos que el famoso artista español Salvador Dalí. Dalí aceptó participar en el extravagante proyecto a cambio de varias condiciones, las cuales incluían que cobraría $100,000 por hora. Quería convertirse en el actor mejor pagado de Hollywood. Al final, el acuerdo fue que se le pagaría esta misma cantidad, pero por cada minuto de su participación en el corte final de la cinta. Después de todo, Jodorowsky pretendía que su participación fuese de entre unos 3 a 5 minutos realmente. Entre los otros miembros del elenco que el director quería para su película estaba su propio hijo, Brontis Jodorowsky, como Paul Atreides. Este ya había actuado previamente en una película de su padre, El Topo, Orson Welles como el barón Vladimir Harkonnen, Mick Jagger como Feyd Rauta, Charlotte Rampling como Lady Jessica. Curiosamente, ella terminaría interpretando años después a la reverenda Madre Mohayam en las películas de Villeneuve. En cuanto al personaje antes mencionado, la actriz que Jodorowsky quiso para el papel fue Gloria Swanson, y en un principio consideró interpretar él mismo a Leto Atreides, pero después decidió que quería a David Carradine. Además, quería que la mayor parte de la banda sonora fuera compuesta por Pink Floyd, y también buscó a una banda francesa de rock progresivo llamada Magma para los temas de los Harkonnen. La ambición desmedida de Jodorowsky resultó en un proyecto incosteable rechazado por los estudios de Hollywood. La película no pudo ser realizada, dejando a gran parte de los involucrados decepcionados, pues realmente creían que esta podría haber sido algo extraordinario. Hay todo un documental titulado Jodorowsky's Dune, en el cual se explora a detalle la visión que este tenía de su película y su travesía por tratar de hacerla realidad. En 1976, los derechos fílmicos de Dune pasarían a manos del productor italiano Dino De Laurentiis, para que en 1984 se estrenara finalmente la película dirigida por David Lynch. Sin embargo, este no fue el primer director al que buscó el productor para esta película, sino a Ridley Scott, quien acababa de hacer Alien. Curiosamente, en esa película justo habían trabajado los guerreros espirituales de Jodorowsky. O'Bannon como co-creador de la historia, guionista y parte del departamento de arte, Moebius y Foss como artistas conceptuales, y Giger como el diseñador de la famosa criatura. Este último fue contactado de nuevo por Scott en 1979 para trabajar en storyboards e ilustraciones, siendo así el único de aquellos guerreros que tendría una nueva oportunidad de trabajar en Dune. Un año antes, en 1978, De Laurentiis había contratado al mismísimo Frank Herbert para escribir el guión. Este le presentó uno que constaba de 175 páginas, lo cual se traducía en una posible duración de alrededor de 3 horas para la película. Al italiano le pareció que era demasiado y terminó por rechazarlo. ¿Pueden creerlo? Un guión realizado por el mismo autor de la novela fue descartado. En su lugar, llamó al escritor Rudy Wurlitzer. Por desgracia, en 1980, el hermano de Ridley, Frank Scott, perdió la batalla contra el cáncer. El director quedó devastado y decidió retirarse del proyecto, pues en ese momento resultaba bastante abrumador para él. Poco después, decidió hacer otra película de ciencia ficción que se convertiría en un clásico de culto, Blade Runner. Esta última resultaría ser una pieza clave para que en el futuro Villeneuve pudiera hacer sus películas con éxito. De Laurentiis llamó entonces a David Lynch para que fuera el nuevo director. Este aceptó e incluso trabajó como guionista en lugar de Wurlitzer. En cuanto a H.R. Giger, bueno, el guerrero espiritual nuevamente se quedaría con las ganas de trabajar en Dune. Para reducir costos de producción, el productor decidió que la película se filmaría en México, en los estudios Churubusco, ubicados en la capital del país, y también algunas escenas serían rodadas en los estados de Chihuahua y Sonora. Entre algunos de los miembros de este elenco estaban Kyle MacLachlan como Paul Atreides, el cantante Sting como Feyd Rauta, José Ferrer como el Emperador, Jürgen Prochnow como Leto, Francesca Nice como Lady Jessica, Paul Smith como Ravan y Patrick Stewart como Gurney. Además, se rescató la idea de Jodorowsky de tener una banda reconocida componiendo la música de la película, solo que en lugar de Pink Floyd sería Toto. Tras años de arduo trabajo, la película vería la luz en diciembre de 1984, pero la percepción de esta no sería para nada lo que esperaban. Tanto crítica como público y fanáticos de la saga expresaron su descontento con esta adaptación. Asimismo, fracasó en taquilla recaudando apenas $31 millones a nivel mundial contra los 40 que costó hacerla. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que un proyecto en manos de un director tan prestigioso como Lynch se hundió de esta manera?
Todo empezó porque el director, quien se sentía con amplia libertad creativa, improvisó y añadió nuevas escenas que no estaban en el guión de 135 páginas. Al momento de realizar el primer corte, este tuvo una duración de 5 horas. Posteriormente, logró sintetizarlo a 3, ahora con los efectos añadidos. No obstante, los productores insistieron que este debía durar solo 2. Tras varios recortes que priorizaban la acción por encima del desarrollo de los personajes y la trama, la película acabó con una duración de 2 horas y 17 minutos. Además, la misma abusaba de diálogos sobreexpositivos y monólogos internos. Tiempo después, se hizo un nuevo corte con varios cambios para su lanzamiento en VHS y emisión por televisión, con una duración de poco más de 3 horas. A pesar de que esta era la duración que Lynch quería en un inicio, la nueva versión también le disgustó y pidió quitar su nombre de los créditos. David Lynch siempre consideró su versión de Dune como el gran fracaso de su carrera y juró nunca más volver a trabajar en grandes blockbusters ni ceder el control creativo de sus cintas. El siguiente intento por adaptar Dune no sería para la pantalla grande, sino para la televisión. La cadena Sci-Fi adquirió los derechos de la novela y en el año 2000 estrenarían una miniserie homónima de 3 capítulos. Cada uno de estos duraba alrededor de hora y media, así que al no tener un tiempo tan ajustado para contar la historia, se logró una mayor fidelidad al relato de Herbert. Esta serie fue protagonizada por el actor británico Alec Newman y contaba con la participación de William Hurt como Leto Atreides. La serie fue en su mayoría bien recibida por los fans y gracias a su éxito, en 2003 estrenarían una secuela llamada Hijos de Dune, la cual adaptaba tanto la segunda como la tercera novela de la saga, nuevamente compuesta de 3 capítulos de hora y media y donde tuvimos la participación de James McAvoy como Leto Atreides II. A pesar del buen recibimiento de las series, los presupuestos las dejaban lejos de ser el gran espectáculo cinematográfico que aún estaba por venir. El siguiente intento de adaptación quizás sea el menos conocido, y puede que algunas personas ni siquiera lo tomen en cuenta con seriedad, ya que no se trata de una gran productora, sino de un fan film. Aún así, considero que vale la pena hablar de él. En el año 2007, un pequeño grupo de cineastas amateur llamado Mediteatro, provenientes de Málaga, España, publicó en YouTube el tráiler de su proyecto de bajo presupuesto que buscaba adaptar Dune. Se dice que llevaban más de 8 años trabajando en el proyecto, el cual pretendía ser una trilogía que adaptaba la primera novela de la saga. Cada película correspondería a una de las 3 partes que dividen el libro. Enviaron una copia del tráiler a la Herbert Limited Partnership, dueños de los derechos de la saga. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Pues obligarlos a retirar su tráiler de YouTube e impedirles que siguieran adelante con su proyecto. Resulta que en ese momento ya se estaban negociando una vez más los derechos fílmicos con otra gran productora de Hollywood. Lo cual nos lleva al último intento previo a las películas de Villeneuve. A finales de 2007, los derechos de Dune fueron adquiridos por Paramount Pictures y escogieron al director Peter Berg, quien venía de realizar The Kingdom y Hancock, para encabezar el proyecto. Pero al igual que en el intento de Arthur Jacobs, una huelga de guionistas mantendría congelado el trabajo de escritura. La huelga concluyó en febrero del año siguiente, pero sería hasta mediados del mismo donde Joshua Setumer se sumaría al proyecto como el guionista y para inicios de 2009 tendría listo un borrador de 175 páginas, las mismas que había rechazado guión de Frank Herbert. Peter Berg contactó al artista de cómics británico Mark Simpson, alias Jock, para diseñar diversos artes conceptuales. El director decía ser fan del libro y estar emocionado por el potencial del proyecto, pero aún así terminó por abandonarlo en octubre de ese año. En enero de 2010 se reveló que Pierre Morel, director de Taken, asumiría el cargo abandonado por Berg. El francés admitió ser un fan hardcore de la novela y haberla leído múltiples ocasiones. El nuevo guionista sería Chase Palmer, quien para julio habría completado un guión de 120 páginas, lo cual significaba una película de apenas 2 horas para contar toda la historia de la novela. Se dice que este estaba más centrado en la acción y la aventura, además de cambiar algunos elementos de la trama con respecto al libro. De hecho, uno de estos cambios coincide con algo que Villeneuve implementó en Dune Parte 2. Alerta de spoiler por si no has visto esa película todavía. El cambio en cuestión es la venganza de Gurney sobre Ravan, cosa que no sucede en la novela, aunque no se sabe realmente si el director o los guionistas tomaron dicha idea de ese guión o fue simplemente mera coincidencia. También se contó con un nuevo artista conceptual, el cual fue Kevin Jenkins, artista que años después trabajaría en varias producciones de Star Wars. Por desgracia para Paramount, en noviembre Morel también se bajó del barco y en la primavera de 2011 expiraron los derechos adquiridos sin que pudieran hacer más por su intento de realizar esta nueva adaptación. Todos estos proyectos cancelados, así como aquellas adaptaciones que no terminaron de llenar las expectativas de los fans, hicieron que por mucho tiempo a Dune se le considerara como una obra inadaptable.
Sin embargo, el tiempo estaba por probar que todos ellos estaban equivocados. En noviembre de 2016, los derechos fílmicos de Dune fueron adquiridos por Legendary Pictures. Poco antes de que finalizara el año, comenzaron a haber rumores de que un director muy reconocido había sido elegido, pero no fue sino hasta inicios de 2017 que se dio la confirmación. Se trataba del canadiense Denis Villeneuve, cuya reciente película, Arrival, había sido un éxito de taquilla que además logró 8 nominaciones a los premios Oscar, incluyendo Mejor Director y Mejor Película. Además, en ese mismo año iba a estrenar Blade Runner 2049, secuela de aquella cinta dirigida por Ridley Scott después de que este abandonara la producción que mencionamos hace rato. Resulta que más de 30 años después del estreno de la original, se decidió realizar una continuación de la historia, la cual Scott decidió no dirigir y tan solo fungir como productor ejecutivo. En su lugar, el elegido para dirigir fue el quebequense, quien era un admirador tanto de Scott como de la película de 1982. Qué curioso, ¿no? El haber decidido no hacer Dune años atrás le permitió a Ridley Scott hacer Blade Runner, y años después, Villeneuve haría su secuela. Esto, sumado al trabajo previo en Arrival, permitió que el director ganara mucha experiencia realizando ciencia ficción y trabajando con efectos visuales. Dicha experiencia le permitiría estar preparado para el gran reto que estaba por enfrentar. El canadiense decidió que su adaptación de Dune dividiría la historia de la primera novela en 2 películas, tituladas Dune Parte 1 y Dune Parte 2. Y a la fecha de subido este video, se encuentra en preproducción Dune Parte 3, la cual adaptará el segundo libro, Dune Messiah. Y esto ha sido gracias a que el trabajo hecho por el director en las primeras 2 películas resultó en éxitos taquilleros y experiencias que dejarían felices tanto a los fans de la saga como al público general que la conoció gracias a estas películas. Pero para conocer a detalle cómo fue la producción de dichas películas, vamos a dedicar un video completo hablando del tema. Así que te invito a que te suscribas a este canal para enterarte de cuando sea publicado. Este ha sido el primer video que hago para el canal, así que si te gustó, te agradecería mucho que me apoyaras con un like. Y si para cuando tú me estés viendo, el video que mencioné antes ya está publicado, podrás dar clic aquí para verlo. Si no lo ves, es porque fuiste de las primeras personas en descubrir este canal. Muchas gracias.